Audio séptimo, que hace parte del conjunto de 9 audios en donde se tratan las partes del documento de la UNESCO titulado Métodos de evaluación para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas y archivos, un estudio del RAM con recomendaciones prácticas. Un documento preparado para la UNESCO por el académico George Martin Cuna y publicado por la organización en 1988. Recordemos que RAM, R-A-M-P, significa Programa de Gestión de Documentos y Archivos, un programa de la UNESCO dentro del Programa General de Información y UNICIS. Bien, este audio contendrá la parte sexta, que en el documento en físico abarca las páginas de la 22 a la 25. Vamos a ir indicando los contenidos de cada página para ver si se hace necesario hacer citaciones que refieran las paginaciones. Página 22, 6. Preparación de un informe. La mejor manera de utilizar los datos y las conclusiones que se han sacado sobre las necesidades de conservación de un establecimiento es la redacción posterior de un, comillas, informe de la encuesta, fin de las comillas, para presentar ante el director y los administradores con el fin de que se tomen las medidas necesarias. A continuación, se hallarán algunas sugerencias sobre el modo de proceder. 6.1. 6.1. Análisis de los datos obtenidos y determinación de las necesidades de conservación. Hasta esta etapa, la encuesta ha cubierto una inspección del edificio y de su contenido. En los formularios A y B se ha recolectado información concerniente a las repercusiones en las colecciones por parte del medio ambiente y por la ubicación, el control del medio climático interno, la iluminación, la limpieza, el archivo, la seguridad y la protección contra incendios. En el formulario C se ha registrado más información acerca del estado de los documentos en los anaqueles. El próximo paso consiste en analizar los datos y sacar conclusiones en cuanto al programa de conservación a aplicar. Esta etapa debe abarcar lo siguiente: A. Una opinión sobre las características generales del edificio para determinar hasta qué punto se adecúan a la salvaguardia de libros y documentos y una identificación de sus defectos. B. Una descripción del estado general de las diversas categorías de documentos presentes. Y C. Un inventario de los documentos individuales. Dice el autor entre paréntesis que si no de los documentos individuales de una categoría de documentos, fin del paréntesis, de los documentos individuales o de una categoría de documentos que requieran tratamiento. Luego, y tomando en cuenta los recursos disponibles, deben proponerse ideas para el mejoramiento del edificio, la limpieza y el archivo, el control climático, la iluminación, la seguridad y la protección contra incendios. Dice el autor entre paréntesis cuando habla del punto recursos disponibles, dice capacitación del personal, presupuesto y servicios comerciales y profesionales. Sigamos, fin del paréntesis. Estas recomendaciones deberán incluir propuestas sobre el tratamiento a dispensar por el personal local o por profesionales exteriores, con un listado de los documentos que requieren reparación y restauración prioritariamente. Para mayor orientación en este tema pueden consultarse los trabajos de Atkinson y Buchanan. Es también el momento apropiado para tomar decisiones desde el punto de vista de las finanzas generales
así como de la evolución posterior de la colección en cuanto a qué documentos deben ser conservados y cuáles desechados. El autor cita aquí varios autores, dice consultar a Atkinson, Banza, Shear, Scheil y McCready. Punto 6.2, seguimos en la página 22. El edificio. 6.2.1, su ubicación. A pesar de que el deterioro de los libros y documentos de un establecimiento depende en gran parte de su ubicación geográfica, es poco lo que puede hacerse para remediar este problema. En el mejor de los casos, se trataría de tener conocimiento de los factores climáticos durante todo el año y cómo están supeditados a las condiciones regionales y locales. En las zonas de precipitaciones abundantes se requiere una mayor protección contra las inundaciones. Las sequías aumentan el peligro de incendios. La estructura de los edificios situados en zonas de tornados y de huracanes deben ser objeto de mayores cuidados. Una consideración importante con respecto a la ubicación del edificio es el riesgo de inundaciones ocasionadas por desbordamiento fluvial o grandes tormentas marítimas. Si tal es el caso, es indispensable conocer tanto la frecuencia como el nivel máximo alcanzado por las inundaciones en el pasado. Solamente a partir de estos datos, y si se estimara necesario, podría proponerse la reorganización de los archivos de tal modo que al menos las colecciones más importantes estén guardadas a una altura superior a la máxima alcanzada por las inundaciones, una altura superior a la máxima que alcanzan las inundaciones. Estamos en la página 23. Punto 6.2.2. Recordemos que el punto 6.2 es sobre el edificio. 6.2.2. La estructura del edificio. Si la inspección del edificio revelara que el techo tiene goteras, que las paredes exteriores necesitan ser reparadas, que las ventanas y las puertas no son herméticas, que el subsuelo tiene mucha humedad o los desagües están a menudo obturados, dicha información debe incluirse en el informe con los remedios aconsejados y una estimación de los costes. Es necesaria la participación del personal fijo del edificio para la realización de los trabajos. Se puede recurrir a contratistas comerciales para una estimación de los costes. 6.2.3. El clima interior. En los párrafos siguientes que tratan del clima se hace referencia a tecnologías de punta que posiblemente no estén disponibles en algunos países. Es importante, sin embargo, que todo bibliotecario y archivista esté al tanto de la existencia de estos aspectos de la gestión de conservación para al menos tenerlos en cuenta en la elaboración de programas a largo plazo. El grado de control del clima en el interior de un edificio depende del tipo de maquinaria instalada y del uso que se le dé. Este control puede pasar de ser inexistente, como en el caso de edificios donde no se ha previsto ninguna medida para la calefacción y el aire acondicionado, pasar de ser inexistente a ser excelente en sitios donde hay sofisticados sistemas de calefacción, ventilación y aires acondicionados. Independientemente de la maquinaria y los equipos disponibles, se puede tomar una serie de medidas para mejorar el clima interior de un edificio, aun cuando no sea posible mantener un control estricto, permanente y positivo de la temperatura y la humedad, tan indispensable para la preservación de libros y documentos. Dice el autor que el margen ideal en cuanto a temperatura debe ser entre los 19 y los 21 grados centígrados, y en cuanto a la humedad, que la humedad debe estar entre el 45 y el 55%.
Punto 6.2.4. Calefacción y aire acondicionado. El informe debería incluir en esta sección una breve reseña sobre la maquinaria y los equipos existentes en el edificio para calefaccionar y ventilar los locales. Esta descripción tiene que abarcar A. La antigüedad y el estado de dichos equipos. B. Si se los mantiene en buenas condiciones. Y C. Si los equipos se emplean no solo para la comodidad de las personas, sino efectivamente para el cuidado de los documentos. El hecho de apagar la maquinaria cuando el edificio está desocupado, por ejemplo, es falsa economía. El coste de la reparación de los libros y documentos estropeados por las fluctuaciones constantes de temperatura y humedad a lo largo de los años será mucho mayor que el ahorro logrado por la economía de energía. Si hay un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el edificio que no está en funcionamiento un sistema que no está en funcionamiento día y noche, 365 días al año, la primera recomendación es la de remediar dicha situación. En casi todas las bibliotecas y archivos en zonas templadas hay calefacción, mientras que carecen a menudo de aire acondicionado durante los meses estivales. Se recomienda disponer de un sistema de aire acondicionado que, en lo ideal, debería formar parte de un sistema central de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Cuando existe solamente un sistema de circulación de aire caliente, la ventilación puede ser incorporada añadiendo un equipo de aire acondicionado a la red de los conductos. Bueno, estamos empezando la página 44. A la red de los conductos ya instalada. En el caso de que la calefacción se obtenga por medio de radiadores de vapor o de agua caliente, dice el autor entre paréntesis, y que no haya, pues en consecuencia, que no haya conductos, estos pueden instalarse a través del edificio junto con los refrigerantes, junto con los condensadores y ventiladores necesarios para asegurar el acondicionamiento del aire. Si esto no fuera técnicamente realizable, queda la opción de A. Colocar en el cielo raso unidades de intercambio térmico, con cañerías de agua conectadas a refrigerantes y compresores centrales. O B. Usar unidades individuales de aire acondicionado en las ventanas. La elección del medio más apropiado debe imperativamente ser hecha por el personal de mantenimiento antes de pedir un presupuesto al contratista. Si el sistema de calefacción y ventilación depende de la circulación de aire por presión, es necesario indagar la eficacia de la filtración de aire. Pregunta: ¿se hallan los locales relativamente libres de polvo y suciedad superficial? Pregunta: ¿qué tipos de filtros hay? Dice el autor entre paréntesis, para la eliminación de partículas sólidas, de gases nocivos o de ambos a la vez. Fin del paréntesis. Y ahora otra pregunta: ¿con qué frecuencia se remueven estos filtros? Si es insuficiente, hay que señalarlo. Si el edificio está ubicado en una urbe industrial con un índice alto de contaminación y no se ha previsto la eliminación de los gases nocivos, pregunta: ¿es necesario renovar el sistema con el objeto de incorporar filtros de carbón activado? Estamos en la página 24. 6.2.5. El control de la humedad. Un control estricto y positivo de la humedad resulta de suma importancia en bibliotecas de investigación y donde haya colecciones especiales. Pocos son los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado que proporcionan un control satisfactorio del índice de humedad relativa consistente
consistente en mantenerlo constante, es decir, entre el 45 y el 55%. Esto se debe a que es una instalación costosa, difícil de mantener en buen estado de funcionamiento y que ocasiona gastos elevados en los meses de verano. En los sistemas de calefacción a base de radiadores de vapor y agua caliente, el único modo de ejercer un control higrométrico es mediante humidificadores portátiles. La dificultad de mantener un control estricto y positivo de la humedad relativa durante el verano y los periodos de transición de la primavera y el otoño es un hecho inevitable en los sistemas CVAA, es decir, calefacción, ventilación, aire acondicionado. La dificultad es mucho menor durante las épocas en que la calefacción está funcionando. Las fallas que ocurren en el periodo invernal se deben casi siempre a la obturación de las bocas de los surtidores de humedad o a la inactivación de dichos surtidores. En cualquiera de los dos casos, la solución resulta sencilla. En los edificios que carecen de sistemas automáticos de control higrométrico, los humidificadores y deshumidificadores individuales colocados en lugares estratégicos, tales como archivos, salas de exposición, etc., cumplen relativamente bien esta función, relativamente bien. La necesidad de unos u otros se manifestará según los datos climáticos obtenidos anteriormente en la encuesta. Estos dispositivos portátiles son económicos, no hay gastos de instalación y el coste de mantenimiento es insignificante. 6.2.6 La seguridad y la protección contra incendios. Es indispensable en la elaboración de un programa de conservación tener en cuenta el hurto y el vandalismo. En el informe se debe describir el sistema de alarma contra intrusos, si existe, su eficacia y sus defectos, y cómo y desde dónde se supervisa. Si el sistema se considera insuficiente, debe señalarse. La policía municipal suele mostrarse cooperativa en este asunto y los vendedores siempre deseosos de presentar los sistemas que tienen en venta. Estamos en la página 25. En la página 25 está lo siguiente. Seguimos en el punto 626. Resultan primordiales en un programa de conservación las medidas de detección y protección contra incendios. El informe debe incluir una descripción del sistema de detección, si existiera, recalcando sus defectos. El número, el tipo y la ubicación de los dispositivos sensibles al fuego, su eficacia y cómo y desde dónde se supervisan, el tipo de extintores, de agua, dióxido de carbono, de espuma, de freón, etc., en caso de haber un sistema automático. El número y ubicación de extintores portátiles y si el personal sabe cómo utilizarlos. Los bomberos locales pueden prestar una valiosa ayuda para este aspecto, sobre todo en cuanto a la detección de defectos en el sistema. Para rectificarlos se podrán obtener presupuestos por parte de comerciantes especializados. 6.2.7 Comentarios generales. Sería conveniente a esta altura del informe mencionar los recursos de conservación existentes en el establecimiento mismo. Esto incluye la capacitación y experiencia del personal, basada en cursos seguidos a nivel académico, participación en talleres y seminarios y previa experiencia práctica. Otro recurso lo constituye la presencia de facilidades de conservación en el interior del establecimiento, desde una mesa de trabajo con algunas herramientas, papel y un pote de cola, ubicado en el rincón del local de servicios técnicos, hasta un taller de encuadernación bien provisto. En la ausencia de cualquier facilidad, debe hacerse hincapié en la necesidad de por lo menos un modesto espacio de trabajo con una mesa o banco y un mínimo de herramientas y equipo. Dice que para consultar acerca de las herramientas y equipo de ese espacio de trabajo, deberíase consultar las obras de Milewski y del autor Morrow.
Bien, este es el fin del audio séptimo, en donde se habló de la parte sexta del documento dicho referido al inicio del audio. Gracias. Faltan dos audios. Vamos en el séptimo. Gracias.